Cortar y Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, dice, buenas tardes. Buenas tardes. Pongan su nombre, por favor, en el chat como lista. Todos. Normal. Ya. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, dice, Ya, cámaras, por favor. Vamos a seguir entonces terminando con este tema y luego estaríamos viendo algo de Jones. Vamos a entrar. Ok, ya. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a preguntar un poco, a ver si se acuerdan. A ver. Ya, a ver. Kaltenborn, ¿en qué se basa para recuperar la movilidad? ¿Quién me dice? Se va a ganar puntitos. dice gordita hermosa. Gorda hermosa. Ya, Silvia quiere hablar. ¡Ah! No. ¿O alguien? ¿Qué dijo Lisa? No la escuché. Ya de nuevo, pregunta. Kaltenborn se basa para recuperar la movilidad, etcétera, se basa en algo importante que dijimos ayer. ¿En qué se basa Kaltenborn? la Artrocinemática. Muy bien, Silvia, te dan un puntito. En la artrocinemática. Muy bien, seguiremos preguntando a ver si se acuerdan. A ver. Ya. Pregunta. ¿Qué se llama? Ah, me perdí ya. Pregunta, a ver. ¿Cómo era el desplazamiento y el deslizamiento? ¿Quién me puede explicar según el video que vieron ayer? A ver, en sus palabras, no importa. Te va a ganar puntitos. ¿qué es el desplazamiento y el... ¿Qué cosa?
Desplazamiento y rodamiento. Si me puede explicar, según el video que vimos ayer. Si no me equivoco, lo que me acuerdo, porque yo no vi ese video. ¿Y por qué no vi ese video? Vamos a poner de nuevo. A Sí, ver, porque no estaba pudiendo entrar a tu clase, no sé por qué. ya no. Eh, pero si no me equivoco, el desplazamiento es cuando vamos, ¿no ve? Vamos, pero hay varios puntos, en varios puntos que se van a chocar contra varios puntos, ¿entiendes? Ujú. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y el desplazamiento, ese es el desplazamiento, y el rodamiento es el mismo punto, vas indo así. No sé cómo explicarle, dice. El desplazamiento no pierde contacto. Ya vamos a poner de nuevo el videito para que recuerden y tengan una mejor idea, ¿ya? Porque esto es importante para su razonamiento al momento de hacer el tratamiento. ¿Está bien? Entonces lo voy a compartir. ¿Dónde está? Aquí. No hay. Aquí está. Súper. Ujú, ujú. Aquí está. Ya. ¿Logran ver la pantalla ya? Ya, ok. Para quienes no vieron o estuvieron distraídos, esto es importante porque es la base para razonamiento al momento del tratamiento, como dije, en las distintas articulaciones que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? Atentos. Cada uno de estos dos conceptos es rodamiento, cuando nuevos puntos equidistantes de una superficie articular contactan con nuevos puntos equidistantes sobre la otra superficie. El rodamiento existe entre dos superficies incongruentes, es decir, superficies con diferente grado de curvatura. De esta forma, una superficie cóncava puede rodar sobre una convexa, o viceversa. Es deslizamiento cuando el mismo punto sobre una superficie articular contacta con nuevos puntos sobre la superficie de la otra. El deslizamiento puro es el único movimiento posible entre superficies planas o completamente congruentes. Sin embargo, en las articulaciones no existen superficies curvas completamente congruentes ni puramente planas, por lo que el deslizamiento puro no es posible. Por lo tanto, el rodar-deslizar es una combinación de movimientos que tiene lugar en distinto grado entre las dos superficies articulares. Se producirá más deslizamiento cuando las superficies sean más congruentes, planas o curvas, y más rodamiento cuando las superficies articulares sean menos congruentes. La regla cóncava. Listo. Ahora sí, ¿se entendió mejor de unidad? Ok. Ahora, hay algo aquí que yo igual si bien él te dice que no es congruente ninguna articulación, sin embargo, sí hay dos articulaciones que son nomás congruentes. ¿Cuáles serían estas? ¿Quién se acuerda? El codo y la coxu. Muy bien, gracias Silvia. El codo. Son las únicas dos articulaciones que son congruentes en comparación de las demás. Entonces, acá, por ejemplo, sí hay un deslizamiento, pero no se puede hacer el deslizamiento como tal. Entonces, en estas articulaciones directamente se hace una tracción, ¿no? Vamos a ver eso más adelante en el tratamiento y obviamente en la práctica para que se entienda mejor. Pero en las demás sí hay un rodamiento con deslizamiento, ¿sí? Combinado, quiere decir, porque ninguna articulación fuera de estas dos son congruentes o súper congruentes, ¿ok? Eso tomar en cuenta. Seguiremos entonces preguntando. A ver, otra pregunta. Ah, a ver, la pregunta nueva de ayer que quedó medio a medias. Y teníamos que ver ese detalle. En el plano y eje, ¿quién se mueve? A ver. Estamos hablando del prono supino. A Sí, ver, correcto. acción.
Yo te he dicho un eje transversal o si quieres el eje antero-posterior y en un plano coronal, porque tiene que ser perpendicular. Sí, correcto. Ahora, en relación solo plano y eje, ¿quién se mueve y quién es fijo? A ver, Silvia, ya te has ganado puntitos y la Duni igual. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir? El eje Eso. mueve y el plano no mueve. Ya, el plano en realidad es la superficie imaginaria en la que se realiza el movimiento, ¿no es cierto? Y el eje es la línea imaginaria alrededor de la cual el movimiento ocurre. Ya, tomar en cuenta eso, por favor. Y hay una pequeña confusión ahí. Entonces, reitero, el plano es una superficie imaginaria en la cual se realiza el movimiento. ¿Está bien? Y el eje es una línea imaginaria alrededor de la cual el movimiento ocurre. ¿Ok? Tomen en cuenta eso, por favor, porque eso también es vital para el tema de mejor dicho, el razonamiento en las articulaciones. Por ejemplo, el ejemplo que les dije a Silvia, ¿no? En flexión de codo, ¿qué plano y eje se realiza la pronosupinación? ¿No ve? Entonces, el eje vendría a ser un eje anteroposterior o si quieren llamarlo sagital, ¿ya? Y el plano va a ser un plano frontal, ¿está bien? O si quieren llamar, sí, está bien, plano frontal. Lo vamos a ver en clase y todas las articulaciones tienen eso, un distinto plano y eje. Muy bien, otra pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre posición cero y posición reposo? A ver, ¿quién me dice? Tengo que anotar. Silvia se ha ganado 2 puntos. Dunia 1. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Reitero la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el punto cero y la posición de reposo? A ver, número. Entonces, a ver, Aurora, da el número, porfa. 20. De esta lista vamos a ver quién es el 20. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. ¿Dónde está Nelsie? Vamos a hacer por puntitos. Nelsie, ¿estás? Ya durmió la Nelsie. Sí, estoy listen. Ah, ya. Y son estas cámaras de todos. Ya. Nelsie, ¿cuál es la diferencia entre el punto cero y el punto de reposo? O posición cero y posición de reposo, mejor dicho. La posición de reposo es donde hay un menor contacto con las articulaciones, Mm, donde la cápsula se encuentra relajada. mm, ya, y posición cero. Ese, no me acuerdo, Lisa. Vamos a repasar entonces, ¿ok? Para que quede claro, porque esto igual en práctica lo van a ver. Ok, ¿logran ver ya? Listo, ya. La posición cero, dijimos ayer que es la posición en la cual estamos nosotros ahorita, posición neutra, ¿no? Cuando nos paramos, obviamente cuando nos paramos. No, no es posición anatómica, es como nos paramos siempre, es la posición cero, ¿no es cierto? Entonces de ahí se puede medir con goniómetro, y ustedes ya lo saben. Ahora, la posición en reposo es cuando, ah, ¿qué quiere decir? Eso quiero que quede claro. Es una posición donde hay una relajación y una menor tensión de parte del paciente. Por ejemplo, si a mí me duele el hombro,
¿Cómo voy en posición neutra? Pero si yo hago una pequeña ABD, deja de doler, entonces esa sería una posición de reposo. Entonces yo también estoy forzando a andar en una posición de reposo cuando no debería andar, ¿ve? Entonces, al haber eso hay una compensación. ¿Y esa compensación qué hace? Va a aliviar los síntomas, ¿no? El dolor, a veces incluso hay parestesias, etcétera. Entonces, hay uno que al momento en que la persona, o mejor dicho, el paciente va a tener que tener una postura en reposo, que quiere decir una postura donde si bien no es una postura normal, pero va a relajar, ¿no? Va a tener un menor dolor. Pero esto no está bien. Por ejemplo, hay personas que su hombro es más arriba que el otro y a veces porque compensa, ¿no? Agarra, me duele mi hombro y yo lo manejo así y me siento más aliviado, ¿no? Pero no es lo correcto, cuando lo correcto debería ser una posición en reposo. Entonces, ¿qué hace Kaltenborn? No, analiza, por ejemplo, hombro, un ascenso. Podremos trabajar en lo que es el esternocostoclavicular, que justamente ayer dimos el ejemplo, donde, digamos, si tengo una comprensión de un ascenso de hombro izquierdo, entonces, ¿qué estaría afectado? En la costoclavicular, tal vez mi ligamento posterior, o tal vez mi ligamento inferior, qué sé yo. Entonces, podemos trabajar desde clavícula, porque hay gentes que, mejor dicho, oficios convencionales, lo han dicho ustedes, que yo tengo el hombro ascenso. A ver, vamos a preguntar. Aquí no apareció mucho ayer. Joel, ¿estás? Joel Martínez. Vamos a dormir, Joel. No está el Joel, no hay. A ver, seguiremos. Noelia Lozano, ¿estás? Sí, sí, sí. Ya, Noelia, a ver, en tu lógica, ¿no? Como has estado viendo durante tus prácticas y en la universidad mismo, fuera de lo que hemos hablado ayer, ¿cómo tratarías un ascenso de hombro, por ejemplo? Ascenso de otro. Sí, digamos, La verdad es que no, en prácticas no he visto como tal, pero podría ser relajación muscular, eh, trabajaría con cadenas tal vez. ya, ahí nomás un buen criterio, porque a veces se olvidan. ¿Quién más? A ver, Kelly, ¿estás? Kelly Escobar. Sí, Lice, A dígame. ver, según tu razonamiento, ¿cuál sería el tratamiento cuando ves un ascenso de hombro y cuando baja hay dolor? ¿Cuál sería tu tratamiento? O sea, ¿cómo Lice? O sea, cuando hay un ascenso. Ya claro, ya viene a tu consultorio o a tu clínica donde está rotando un paciente con ascenso de hombro y te dice, en esta posición no me duele, pero cuando bajo empieza a doler. Entonces, tú como fisio, digamos, ¿qué podrías aplicar? mm, Liberación, Lice, podría ser alrededor de lo que son los trapecios, deltoides, Ya, todo, bajo. todo lo que es al nivel de lo que es la clavícula, todo lo que es el nivel del hombro. Liberación más que todo, o sea, para que no exista el dolor. Exacto, ¿no? Que va con tensión muscular, como decía acá. Muy bien, en realidad están enfocándose al músculo, la mayoría. A ver, seguiremos. Gracias, Kelly. A ver, Nadia, ¿estás? Nadia Loza. Está dormido la Nadia. Danitza, ¿estás vos, Danitza? Está dormido también la Danitza. A ver, seguiremos. Hailey, ¿estás tú? Sí, Lice. A ver, tú, en tu razonamiento clínico, ¿cómo sería el tratamiento? ¿No? La misma pregunta.
tratamiento para hombro ascendido, ¿verdad? Ujú, ujú. Em, Ay, ¿cómo se diría esto? Tal vez una reeducación postural, o sea, para buscar la ergonomía del hombro, porque mayormente las causas son una posición prolongada o una mala posición prolongada. También sería lo que hemos hecho en clases de coaptación. Ujú. Eso, sí, yo creo que haría eso. O sea, para liberar más o menos las articulaciones. Ya, interesante. Un poquito más al tema pasivo. Gracias, Hailey. Amílcar, ¿estás? Sí, Lice, A ver, tú, Amílcar, ¿cuál sería tu razonamiento clínico en el caso que les he dado ahorita? ¿puedes repetirlo? Claro, llega a tu consultorio, a tu clínica donde estás rotando, un paciente con ascenso de hombro y te dice que lo tiene ahí un poco ascendido porque el dolor disminuye, ¿no? Y cuando lleva una posición neutra, o sea, cero, el dolor empieza más fuerte. ¿Cuál sería tu tratamiento para evitar esa asimetría? Mm, primero, eh, tendría un efecto en el músculo porque el mismo dolor activa lo que es el reflejo miotático. Una vez trabajado en el músculo, evaluaría qué es lo que está causando el dolor, si es una tendinitis o el ligamento está afectado, puede ser la cápsula que llega a estar, puede estar inflamada y la misma posición lo puede estar llegando a generar dolor y dependiendo, ¿no, Lisa? Exacto. Pero en el caso, digamos que sea, en el caso, digamos que sea de un ligamento, capaz de el ligamento superior de la glenda humeral, eh, yo estaría, yo diría iría por un cabestrillo y recién me aplicaría otras técnicas, ¿no? Para empezar a liberar, a movilizar la articulación y de ahí ya agentes físicos, ¿no? Ujú, ya interesante. Ya. La mayoría sí ha optado por el tema cadenas a nivel muscular, etcétera. Si bien va a haber una tensión muscular que también hay que relajarla para aliviar el dolor, no tenemos que olvidar siempre una parte del elemento pasivo, ¿no es cierto? Si tengo un ascenso de hombro, un ligamento puede ser que se esté empezando a tal vez a estirar y va a haber incluso una restricción y dolor del movimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre evaluar y descartar con todas las pruebas que ustedes han ido aprendiendo, ¿no? En el caso de hombro, podríamos descartar primero tendinitis, ¿no? Haciendo las pruebas de Hove, de Herbert, qué sé yo. Si no es eso, seguimos con las pruebas a nivel, como digo, a nivel pasivo, ¿no? Elemento pasivo, ¿no? Que vamos a ir aprendiendo de a poco. Entonces, digamos, podemos ver que de pronto la articulación costoclavicular no tiene una ligera, ¿cómo les puedo decir? Restricción de la movilidad a nivel del ligamento inferior o tal vez ligamento anterior. Y si nosotros, digamos, vamos relajando eso y como dijo Amílcar también, podemos verificar al mismo tiempo alguna patología, tal vez en la cromioclavicular, para ver también si hay algo afectado ahí. Entonces, en la práctica lo vamos a ir viendo, si bien un poquito difícil ahora, pero van a ver que cuando suelten una articulación, elemento pasivo, van a sentirse más sueltos, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Tal vez lo han visto algunas técnicas que les muestre, tal vez no los han visto, qué sé yo. Entonces, siempre es bueno descartar todo eso. Por eso es importante dentro de esta materia el razonamiento clínico. Eso nos va a ayudar mucho a saber de la patología. ¿No? Porque normalmente, ¿qué hacen? Convencional, ¿no? Lo que han dicho ayer, calor, ¿no? Un poquito de corriente, kinesio, movimiento y se va. Pero no estamos, como siempre he dicho yo, no estamos atacando la causa, sino el problema. No sé si les comenté del jugador de fútbol que tenía un acortamiento de miembro, ¿les comenté eso? ¿Les conté? Les conté, ¿no? ¿No? A ver, les voy a comentar. Y justamente ha sido
en base a lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Del razonamiento clínico. Vino un paciente, justamente al gabinete, que era el chico de una de mis postulantes a tesis, y me comentaba de que empezó con un dolor a nivel de ¿no? Aductores, y ese dolor subía hacia pubis. Y el paciente era un jugador del semiprofesional de fútbol, que estaba, creo, en la categoría B, no sé cómo en el fútbol, ¿verdad? Entonces, prácticamente era una pubalgia, ¿no es cierto? Un clásico jugador de fútbol. Y iba al fisioterapeuta, a dos o tres creo que ha ido. ¿Y qué hacían? Convencional, como la mayoría lo ha dicho, ¿no? Calor, movimientos, un poquito de masaje, o sea, masoterapia, etcétera. Si bien bajaba el dolor, no la molestia, incluso podía caminar mejor, qué sé yo, pasaba 2, 3 semanas y volvía otra vez esa molestia, o sea, el dolor. Entonces fue a otro oficio, igual le hizo lo mismo, similar, le puso corrientes, creo que incluso ultrasonido, no sé qué vainas me contó, que al final igual, ¿no? Bajaba obviamente el dolor, pero ¿qué quiero llegar? Nunca llegaron a la causa como tal. Ahora, de pronto su enamorada, o sea, mi postulante, me dijo, Lice, ¿usted lo puede revisar? Claro. Fue al gabinete, le revisamos, hicimos todas las pruebas convencionales. ¿Y qué encontré? Encontré que tenía un acortamiento de miembro inferior, ¿no? Entonces, el izquierdo era 1 centímetro más corto que el derecho. Entonces, uno era eso. Entonces, eso ya había dolor. Incluso, un poquito hablando de rayos X, ¿no? Se hizo hacer una radiografía de cadera y pelvis, y según el radiólogo dijo que tenía artrosis de cadera, cuando nunca, bueno, sí se puede dar artrosis de cadera en cualquier edad, pero y más cuando hay mucho movimiento, pero yo no veía como tal una artrosis, ¿sí? Pero según el radiólogo, sí. ¿Qué era en realidad? Como había un acortamiento de miembro, había una presión de la cabeza femoral hacia el acetábulo. Entonces eso provocaba un dolor bastante fuerte que podría confundirse con una pubalgia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Encontré ese acortamiento de los pies. ¿Y qué era? Primero, a nivel muscular, el psoas ilíaco estaba cortado, ¿no es cierto? Para hemos hecho las pruebas. Se notaba, clarito. Y luego otra prueba fue lo que hicimos con ¿qué se llama? Con la coxofemoral anterior y coxofemoral posterior. No sé si se acuerdan las pruebas que hicimos en clase, ¿no es cierto? Agarraba flexión de cadera, flexión de rodilla, ligera ABD y traccionábamos la cadera, ¿se acuerdan? Y en el otro era lo contrario, ¿no? Lo mismo y llevamos una AD y traccionado. Entonces ahí encontré una limitación igual. Entonces empecé a tratar estirando el músculo suaciliaco, traccionando lo que era coxofemoral y les digo, en 2 semanas casi, el pie volvió a la normalidad, ¿no? Lo fisiológico que todos tenemos de 0,4 centímetros, ya vendría a ser 4 milímetros, más o menos, en la cual ya el jugador ya está casi normal, ¿sí? Es en realidad el acortamiento fisiológico que tenemos todos, ¿no? Entonces incluso dejó de jugar fútbol por este tema del dolor, ¿no? Se rehabilitó, le tratamos, etcétera, y bueno, ya con el tratamiento adecuado volvió a reincorporarse en el fútbol. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que siempre nosotros debemos tener un buen razonamiento clínico, una buena anamnesis para ver qué podemos usar en el caso de, por ejemplo, un dolor, ¿no? Porque, ¿qué le han puesto al paciente? Calor, corriente y adiós. Y nunca llegaban a la causa, ¿no? Nos hemos tratado con casi manual nomás, un poquito de los instrumentales que les comenté, pero después casi manual. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema.
Entonces, en una posición de reposo es cuando hay una limitación del movimiento porque existe dolor, ¿no? Y el paciente ya viene así, ¿no? Posición de reposo actual. ¿Qué quiere decir esto? Al ver que tenemos una posición, hay que valorar y luego tratar. Obviamente, el dolor va a ser un indicador en la cual nosotros tenemos que respetar el movimiento durante el tratamiento. ¿Está bien? Tampoco hay que forzar porque si no vamos a provocar una lesión más todavía más fuerte. Luego, una vez que tengamos la posición de la articulación, hay que hacer el tratamiento. Y para evitar, obviamente, al momento del tratamiento, hay que evitar las molestias en el paciente. ¿No sé? Porque a veces al mismo movilizar puede doler un poco, pero esto también va a traer beneficio, ¿no? La clásica regla riesgo-beneficio. Y por último, hay que tener una posición inicial en el paciente provisional. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Tratar de llegar a una posición neutra y de ahí nuevamente valorar otra vez y ver cómo está la movilidad. Ya esto lo vamos a ver en práctica, reitero, pero es más o menos lo que yo quiero llegar. Ahora, dentro de esto tenemos también la posición de bloqueo. ¿Sí? La posición de bloqueo, ¿qué es? ¿Qué te puede bloquear, digamos? A ver, Silvia, en una ABD de hombro, ¿qué ligamento te puede bloquear la ABD? ¿Qué movimiento te puede bloquear la BD? Sería Mejor dicho, ¿qué el- estructura anatómica te va a bloquear la ABD? Estaba mal la pregunta. Archie. ¿qué estructura anatómica? Sí, te va a bloquear la ABD de hombro, digamos. La misma, o sea, el mismo hombro, la acromio, ¿cómo se dice? Articulación, podría ser la acromio clavicular, porque no se junta, no se coapta correctamente, digamos, pero porque se une a través o sea, puede ser la escápulo, no escápulo torácica, pero la que está aquí, pues, del acromio. ¿Qué se llama esa articulación? Acromio clavicular es esta, no sé, pero viene del acromio, de la escápula, de la espina de la escápula. Sí, bien. Porque no se acopla, ¿no ve? Como el acetábulo del acoxo. Ya, más o menos. A ver, Dante. ¿Estás, Dante? Gracias, Silvia. Dante, ¿estás? No estás. Te has escapado. Ángelo. ¿Estás, Ángelo? Sí, dicen. A ver, Ángelo, la misma pregunta. ¿Qué estructura anatómica de hombro te puede limitar la ABD de hombro? Ah, que yo sepa, entre los movimientos también había como un límite que era también por la cápsula articular y tanto también como una estructura dura, que es lo que sí ya estaba mencionando, que también concuerdo con la articulación acromioclavicular, más o menos. Pero no solo esa, sino también tiene su tope capsular, que creo que esa se llega más o menos de manera activa por el propio paciente. Ya, sí. En realidad, gracias, Ángelo. Efectivamente, ¿no? Si bien la cronocardicular puede ser que te limite, porque incluso puede haber un pinzamiento, pero también tenemos que analizar que al hacer una ABD de hombro, tenemos el ligamento glenumeral inferior, ¿no ve? Entonces, el ligamento glenumeral puede ser que esté en tensión y este te pueda limitar la ABD. ¿Está bien? No olvidemos, la cápsula también puede entrar en esto, pero no olvidemos que los ligamentos también se pueden tensar y provocar una hipomovilidad, incluso dolor. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar de esa manera. ¿Ya? Otro punto importante es el máximo contacto entre las superficies articulares. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Silvia, ¿no? Por ejemplo, haber un choque acromioclavicular, ¿no? Entonces, dos superficies articulares pueden terminar chocando y provocar dolor, incluso en contacto. Entonces, hay que evitar esto, ¿ya? Ahora, hay un sin deslizamiento y la tracción consigue muy poca separación. ¿Qué quiere decir esto?
Si nosotros tenemos la articulación de codo, que es la más congruente, ¿que sería cuál? Dunia, ¿cuál sería la más congruente en codo? ¿Qué articulación? ¿Sería la radio cubital o no? Muy, radio cubital, no. Húmero cubital sería. Húmero cubital. Sí, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay deslizamiento, como dijo el video, ¿ya? Pero sí se puede, o sea, hay deslizamiento, pero no puedes hacer tratamiento como tal. Deslizar una estructura sobre otra. No puedes hacer eso. Entonces, lo único que puedes hacer acá en una congruente es tracción. Entonces, solo traccionas, ¿qué quiere decir? Separas, ¿no? ¿Qué se llama la cavidad donde entra el húmero? ¿Se acuerdan? Se me dio el nombre. ¿Quién se acuerda? Mm, Cavidad glenoidea. No, no, eso es de hombro, de escápula. No, donde se articula húmero y cúbito. ¿Qué se llama esa cavidad? Sigmoidea, mayor y menor, ¿no? Doble craneal. ¿No era escotadura? Olecraniana, creo que es. No, Doble craneana es. ¿está asegurado olecraniana? Olecraniana. Ay, porque Cosa doble craneal. es mayor y menor, ¿no ve? Porque son dos, creo. ¿Juntos? No sé, yo solo sabía que era una. Son dos. No me estoy acordando, pero sí te están ubicando, ¿no ve? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Solamente una tracción. ¿Qué quiere decir? Una separación de las dos articulaciones. Ahora, aquí voy a encontrar a veces un bloqueo. A eso quiero llegar. Entonces, ¿el bloqueo qué quiere decir? A veces el paciente no puede hacer una extensión total o de pronto una flexión. Hay bloqueo. Dos, vas a encontrar tu bloqueo al hacer el juego articular. Entonces, incluso hay dolor. Entonces vas a hacer la evaluación y vas a sentir que hay dolor. Entonces, donde hay bloqueo, ¿no? Digamos, haciendo una extensión de código, de 90 un poquito más y ahí duele y se bloquea. Entonces, ahí voy a empezar a traccionar la articulación. Tracción, hago el tratamiento, puedo aumentar un poco más la movilidad y veo que el paciente disminuye el dolor, dice, no me duele tanto. ¿Puede extender más? Sí. A ver, ya, extiende, pero hay nuevo bloqueo. Entonces, en cada bloqueo se hace un tratamiento hasta cumplir el rango de movimiento de la articulación. Por ejemplo, en codo llegaría a una extensión a cero, ¿no es cierto? Entonces, de 90 el paciente no llega más, entonces va trabajando así. No, vamos a verlo con paciente real y así se van a dar cuenta mejor. Entonces, aquí también algo muy importante que dice la posición de bloqueo. Es difícil valorar el juego articular. Por eso les pido que tengan buen tacto, que sepan sentir al momento de la articulación para poder tratar. Ya, ahorita se va a cortar el video. En 10 minutos continuamos, por favor. Ok, aquí hemos quedado en lo que es movimientos óseos y articulares. Ya, a ver, ¿qué dice el primero? ¿Quién lo puede leer? A ver, Lorenia, ¿estás? Lorenia Villarruel. Léemelo el uno, por favor. La relación entre la osteocinemática y la artrocinemática es la base de muchas técnicas de valoración